Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos y bienvenidas a Rinconcito de Bendiciones, un gimnasio espiritual. Es una experiencia espiritual que el mismo Dios, en su infinita gracia, su infinito amor, su infinita misericordia, su infinita bondad, ha preparado para cada uno de nosotros, que somos sus hijos e hijas. Y si es la primera vez que te conecta a este propósito del amor de Dios, Rinconcito de Bendiciones, un gimnasio espiritual, comenzamos saludando de esta manera. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, porque Dios es un presente eterno. Nos dice la carta de Pablo a los Hebreos, hoy a nosotros en el capítulo 13, versículo 8. Cristo Jesús es el mismo de ayer, que permanece hoy y por toda la eternidad. La gracia de Dios que nos visita cada día. Y nosotros debemos de abrir nuestra gracia para que no pase de largo. En Apocalipsis 3:20 el mismo Jesús nos confirma y nos dice, mira, yo estoy a la puerta y llamo. Yo toco la puerta. Si alguno escucha mi voz y abre, yo entro y me quedo con él y él conmigo para siempre. Y es lo que acontece en el Rinconcito de Bendiciones, un gimnasio espiritual. Jesús palabra, Dios mismo en nosotros, inspirado en el Espíritu Santo, viene a tocar la puerta de nuestra alma, la puerta interior de nuestro corazón, donde se albergan tantas cosas que quieren desfigurar el plan de Dios en nuestra vida, pero que Él es el que tiene la autoridad y nosotros le damos la autoridad para que Él entre y saque de nosotros todo eso de pronto que viene a atormentarnos, que viene a angustiarnos, de pronto también para planificar en Dios, para construir en Dios, porque tenemos planes, tenemos proyectos, pero la roca, el cimiento de ese plan, de ese proyecto debe ser Dios. Bienvenidos y bienvenidos una vez más al Rinconcito de Bendiciones, un gimnasio espiritual. Comenzamos este momento porque Jesús nos dice también en Mateo 18:20 que donde dos o tres se reúnen en mi nombre, dice Jesús, ahí estoy yo en medio de ellos. Por eso nosotros como católicos cristianos, reconociendo que en esta señal que vamos a hacer en nuestro cuerpo, en la invocación de la Santísima Trinidad, en esa señal hemos vencido la muerte por gracia de Dios. Y en esa invocación de la Trinidad hemos sido bautizados, lo que nos confiere en la relación filial de Dios, de que somos hijos e hijas de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nos debemos a Dios. Me impacta cuando en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 4, que Jesús está hablando con la samaritana, llegan los apóstoles, llegan los discípulos de Cristo y lo encuentran hablando con la mujer. Primero, es una mujer samaritana. Segundo, no es cultura de los judíos que un hombre esté hablando con una mujer a solas, sino es su esposa. Y me imagino que ellos como que entraron en confusión, ¿no? Porque así es la carne, y esto, el maestro y señor hablando con esta mujer. Entonces parece que no encontraron qué decir. Cuando nosotros no encontramos qué decir, y si sabemos que lo que vamos a decir es de la carne, es mejor quedarse callado. Pero nosotros le preguntamos a Dios, le preguntamos a Dios de qué tú quieres hablarnos. Y ellos le preguntan a Jesús, maestro, ¿ya comiste? Y Jesús, que conoce el corazón de cada uno, dice, yo sé por dónde ellos vienen, pero la respuesta viene de Dios. Ustedes no conocen mi alimento, le dice Jesús a ellos. Y hoy lo escuchamos nosotros. Y ellos siguen insistiendo y le dicen entre ellos mismos, ¿será que alguien le habrá traído de comer? A lo que Jesús responde a ese murmullo que no fue muy alto, pero Jesús también escucha los murmullos del corazón. Y dice, mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra. Ese debe ser el alimento nuestro, hermano. Debe ser la primicia de nuestra vida, llevar a cabo la obra de Dios, del que nos ha enviado a este mundo con un propósito eterno. Griselda Mejía Miranda, amén, gloria a Dios, amén. Mi querida hermana, aprovechamos que estés ahí para pedir a Dios Padre, en el nombre de Jesús, derrame abundantes bendiciones sobre usted y todo lo suyo. Miren, vamos a discernir la palabra. En unos momentitos nos estamos dirigiendo a la asamblea mensual de la diócesis de Brooklyn y Queens para el movimiento de la renovación católica carismática en Blessed Sacrament o Santo Sacramento en Brooklyn, pero hemos querido tomar este tiempo, que es el tiempo de Dios. Dios nos da el tiempo y a Él lo entregamos para compartir el mensaje, para compartir el discernimiento de la palabra, ya que en el día de ayer también, para la gloria y honra de Dios, estuvimos un día completo de retiro espiritual. Entonces, este propósito, estas redes sociales, Dios nos ha inspirado no para apartarnos de la comunidad,
sino como alimento espiritual, como estación de combustible espiritual para compartir su amor, para compartir su gracia con nosotros. Entonces también usted, mi querido hermano y hermana, que acaba de conectarse, es un instrumento de Dios, es un canal de la bendición de Dios, para que ahí en su celular, en esa flechita que usted ve que está a la izquierda, y ya cuando se sube el compartir, la flechita queda un poquito más al centro, toque esa flechita y comparta el mensaje de Dios. Nosotros somos solo la voz de Dios. Cristo es la palabra. Nosotros somos la voz. Usted es la voz de Dios en este mundo. Ahora Cristo es la palabra. Y eso es lo que hacemos. Vamos a compartir, porque vamos a meditar sobre el evangelio que nos señala la liturgia para hoy. Sobre el evangelio que nos señala la liturgia para hoy. Vamos a meditar. Y antes de que, como somos humanos y somos frágiles, se nos olvidan muchas cosas, somos limitados, también puede dejar tus peticiones en este compartir. Por lo que le acabamos de decir, en un momento estamos partiendo a una asamblea hasta las 7 de la noche, 6:45 aproximadamente, en el que estaremos reunidos, dígase, todas las iglesias, los grupos, los movimientos de la Renovación Católica Carismática dentro de la diócesis de Brooklyn y Queens en la asamblea mensual. Entonces ahí compartimos la alabanza, el cántico, las oraciones. Claro, la oración y el cántico son alabanza y todo lo que el Espíritu nos inspira de acuerdo a la dinámica que está preparada ya de antemano. Dios ha preparado ese lugar. También compartimos la palabra y también tenemos la exposición del Santísimo Sacramento, en esa custodia donde se nos presenta a Cristo mismo en esa hostia consagrada en cuerpo, sangre, alma y divinidad. Entonces ahí ponemos las peticiones, las intenciones de cada uno de nosotros y también la acción de gracia. Por lo tanto, creer en Dios y creerle a Dios es ganancia. Escribe tu petición o escribe tu acción de gracia en este compartir, y si Dios lo permite también estaremos desde ese lugar transmitiendo por la vía del Espíritu Santo en este rinconcito de bendición y gracia espiritual en Facebook, también el mensaje de la palabra. La palabra de Dios se comparte, se discierne, se medita, se escudriña, porque es palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Este pasaje bíblico, este texto bíblico es llamado la curación de un sordo mudo. Jesús cura a un sordo mudo. Vamos a proclamar la palabra y luego entramos en el discernimiento que el Espíritu Santo nos inspira con la luz de Cristo para guiarnos en el camino de la verdad. Él que es el camino, la verdad y la vida, que nos guía hacia esa patria celestial que nos aguarda. Del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 7, versículo del 31 al 37. Saliendo de la tierra de Tiro, Jesús pasó por Sidón y dando vuelta al lago de Galilea, llegó a un territorio de la Decápolis. Allí le presentaron a un sordo que hablaba con dificultad y le pidieron que le impusiera las manos. Jesús lo apartó de la gente, le metió los dedos en los oídos y con su saliva le tocó la lengua. Enseguida levantó los ojos al cielo, suspiró y dijo: Efetá, que quiere decir ábrete. Al instante se le abrieron los oídos, le desapareció el defecto de la lengua y comenzó a hablar correctamente. Jesús le mandó que no le dijeran a nadie, pero cuando más insistía, tanto más ellos lo publicaban. Estaban fuera de sí y decían muy asombrados: todo lo ha hecho bien, hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mi querido hermano y hermana, esa palabra que acabamos de escuchar, que es poder de Dios, sabiduría de Dios, fuerza de Dios, fortaleza de Dios, es la palabra que mueve, es la palabra que hace cirugía en nuestra vida, es la palabra que se mueve, que aletea en nuestro corazón, en el Espíritu Santo de Dios. Entonces, si a Jesús le presentaron, le trajeron a este sordo mudo cuando él pasaba, dice, saliendo de la tierra de Tiro, Jesús pasó por Sidón y dando la vuelta a la región, llegó a la región de Galilea, llegó al territorio de la Decápolis. Esa Decápolis, en el plan de Dios, en el proyecto de salvación, de sanación, de liberación, en nuestra vida es ahora. Esa Decápolis de hoy es tu vida, es mi vida. Jesús ha pasado y pasa siempre por nuestro corazón. Pasa por muchos lugares. Él es Dios, lo llena todo.
es Dios hombre, es la manifestación, la revelación de Dios que nos está revelando en este momento a nosotros. Y la palabra revelación significa quitar el velo. Eso significa revelación. Quiere decir que cuando Jesús muere en la cruz, dice en el Evangelio según San Mateo, en el 27:51, que Jesús cuando murió se rasgó la cortina del templo de arriba abajo. Eso es develarse. Eso es cuando se quita la cortina el telón de la obra para que uno empiece a ver lo que va a acontecer en la obra. Entonces ya nosotros no tenemos que esperar que se mueva el telón de la obra para ver lo que van a actuar ahí, sino que nosotros estamos llamados a ser actores principales de la obra de Dios. Y por gratuidad es Él que nos llama. Y ese Jesús, mi querido hermano y hermana, está pasando por la Decápolis de tu vida y de mi vida. Es una ciudad, es un nombre, pero a Él le presentaron un sordo mudo. Allí le presentaron a un sordo mudo. Es lo que hacemos en el Rinconcito de Bendiciones, un gimnasio espiritual. Presentarle a Jesús nuestra mudez, porque a veces no tenemos palabra. A veces ante los eventos de la vida, una enfermedad o cualquier situación familiar, nos quedamos sin palabra. Hablamos, pero esas palabras no llenan. Esas palabras no tienen solución. Entonces Jesús, Dios, nos da la palabra en su espíritu para que se rompa esa cadena. De pronto si hay atadura o se abre esa puerta si está cerrada a la paz, a la fraternidad, a la comprensión, al amor. Entonces Jesús, allí le presentaron a un sordo mudo que hablaba con dificultad. Nosotros le presentamos a Jesús ahora. En este Rinconcito de Bendiciones, un gimnasio espiritual, la dificultad de nuestra. Sordo mudo. A veces tampoco podemos escuchar. A veces se nos hace difícil escuchar. Escuchar la voz de Dios. Y si no escuchamos a Dios, mucho menos vamos a escuchar al hermano. Entonces nosotros, mi querido hermano y hermana, nos depositamos en las manos de Dios como nuestra Madre María, en ese fía, en ese hágase en mí según tu palabra. Que se entienda, mi querido hermano y hermana, la palabra que nosotros estamos escuchando no es un sonido, no es papel y letra, es hacedora, es viva y eficaz, es un efecto de la palabra. Dice Hebreo 4:12, en efecto, la palabra de Dios es viva y eficaz. Dice que es más cortante que espada de doble filo y que penetra hasta donde se dividen el alma y el espíritu, las articulaciones y los tuétanos de los huesos. Y ante la luz de la palabra todo queda al descubierto, nuestros pensamientos y sentimientos más profundos. Entonces, no sé lo que tú estés atravesando, hermano y hermana. A veces Jesús nos dijo que íbamos a atravesar, que la barca la casa iba a ser golpeada por lluvias torrenciales, por viento fuerte, se iban a desbordar ríos, y de pronto a nosotros también nos toca eso, mi querido hermano y hermana. Pero tenemos la bendición de que podemos apartarnos un ratito y entrar en un diálogo con ese Jesús que pasó por ese lugar de la Decápolis, y le presentaron a este hombre que tenía dificultad para escuchar, dificultad para hablar, dos sentidos muy necesarios en nuestra vida. Dos sentidos muy necesarios en esta vida. Para escuchar primero, porque hay que ser rápido para escuchar y muy lento en el hablar. Dice San Agustín, esta frase del libro de las Confesiones, me parece a mí muy interesante en el mundo que se está viviendo de tanto ruido. ¿Por qué te ocupa tanto en hablar, en hablar, en hablar, y no te empeña más bien en escuchar? Escuchar al que te habla dentro, desde adentro, para que todas tus palabras sean hijas del corazón. Cuando nuestras palabras son hijas del corazón, no de la carne, en ese corazón nuestro, que antes de Cristo, antes del bautismo, había ese pedacito de piedra, que es la concupiscencia, que es el vacío, vino a transformarse, a transfigurarse en nosotros, en esa divinidad, en el corazón sagrado de Jesús, un corazón de carne. Y ya nos lo dice en el profeta Joel, en el profeta Ezequiel también, que nos va a dar un corazón de carne, que iba a quitar ese corazón de piedra para darnos ese corazón de carne. Entonces, apartarse con Jesús. Por ejemplo, y cuando hablamos, por ejemplo, no hablamos de manera gramatical, sino de manera espiritual. Es una pregunta, ¿cuál de nosotros hoy cuando abrió los ojos? Y no tenemos que contestar, sino preguntarnos a nosotros mismos, ¿cuál de nosotros le dijo a Jesús al despertar, buenos días, Jesús, buenos días, gracias por acompañarme, gracias por estar ahí, gracias por ser mi Señor y Maestro, gracias por ser el regalo de los regalos de Dios en nuestra vida. Buenos días, Jesús. ¿Qué quiere que hagas hoy? Quiero caminar. Eso es una oración.
Hermano, yo no sé orar, pero es que la oración no es un diccionario de Larousse. La oración no es uno ponerse a querer sorprender a Dios con las palabras exuberantes, la filosofía muy alta, no. La oración es la que brota del corazón, la que brota del alma. Y ahí entra Jesús, ahí entra Dios mismo en su Santo Espíritu. Dios Trino Padre que nos crea, Dios Hijo que nos salva, Dios Espíritu Santo que nos santifica. Jesús lo apartó de la gente y lo apartó. Vamos a quedarnos con estas palabras. Hay que apartarse. No dividirse. No discriminar, porque la segunda lectura de hoy nos habla de eso. El apóstol Santiago nos advierte que en muchas asambleas, cuando entra alguien bien entrajeado, quieren darle la primera silla y lo invitan a pasar adelante. Pero si entra una persona, dice la palabra andrajoso, si entra aquí le llaman homeless, a la persona que andan sin hogares, que usted lo ve poco aseado, ¿no? Y de una vez hasta le cierra la puerta, que ahí viene. Dice, no hagan diferencia de persona. Entonces hay que apartarse. El apartarse no es dividir, el apartarse no es el rechazo, es la intimidad con Dios. Y dice que Jesús lo apartó y Dios ha apartado este día para nosotros. Muchos no lo vieron. Bendito sea Dios si reconocieron en su vida que Jesús es el Señor. Porque hay una causa, hermano, del pecado. Y la causa del pecado es la muerte. Jesús vino a vencer esa muerte eterna. Pero hay que obedecer a Dios. No se puede jugar con eso. No podemos poner en juego la sangre de Jesús. No podemos hacer estéril en nuestra vida la sangre de Jesús. A veces tenemos discordia con un hermano, con una hermana. A veces hasta con la mamá, el papá, con el vecino. Y así nos pasamos la vida con esa carga, con eso a hombro, ¿no? Y no conocemos ni el día ni la hora. Entonces hoy Dios ha apartado este día para ti, para mí, para cada uno de nosotros. Porque quiere también, así como Jesús curó a aquel sordo mudo, Él quiere curar nuestra sordera, de a veces no escucharle a Él. Y nuestra mudez, de a veces tener miedo de proclamar la palabra, de a veces tener miedo de vivir la palabra de Dios. Jesús lo apartó de la gente, le metió los dedos en los oídos y con saliva le tocó la lengua. Hay un toque de la presencia de Dios siempre en nuestra vida. Ese aliento, ese suspiro en cada bautizado es un toque de la presencia de Dios. Porque ninguno de nosotros, por más que se esfuerce, puede agregar un segundo a esa existencia. Entonces cada respirar, cada caminar, cada mirar es un toque de la presencia de Dios que nos aparta a estar con Él. Enseguida levantó los ojos al cielo. Jesús nos enseña a levantar la mirada. Mucha gente camina mirando hacia abajo, pero no es una mirada física hacia abajo. Así siente su alma, así siente su corazón. No se sienten como hijos e hijas de Dios de levantar la mirada al cielo, de levantar su alma, de elevar su corazón, de elevar su dignidad a la altura que Dios le ha dado de ser su hijo y su hija. Hermano, no permita que nadie no permita que nada ni nadie, y esto lo decimos no con una manera de soberbia ni de arrogancia, jamás. El Espíritu no, el Espíritu es humilde, el Espíritu nos da humildad. Pero no permita que nada ni nadie te haga bajar la cabeza. Si bajamos nuestra cabeza es inclinada para adorar a Dios, para venerar a nuestra Madre María, que no es Dios, pero que ella intercede por nosotros, que ella es ese éfeta de Dios para nosotros, porque es María la que, a través de María, por la gracia de Dios, ese Espíritu Santo que se encarna en el vientre de María y nos regala al Salvador. María en el Fía, en Hágase, también está siendo nuestro éfeta, el éfeta de Dios. Para nosotros, a través de María, eso que se encarne en María, Él que se encarne en María, no eso, Él que se encarne en María, nos abre el oído para escuchar la voz, la palabra de Dios, y nos abre nuestra boca para proclamar la grandeza, la alabanza del Señor. Enseguida levantó los ojos Jesús al cielo, suspiró y dijo, éfeta, que quiere decir, ábrete. ¿Qué se ha cerrado en tu vida, hermano? ¿Cuál es la puerta que está cerrada en tu vida? Jesús en este momento está diciendo, éfeta, que quiere decir, ábrete. Y algo que llama la atención, hay muy pocas palabras que se han escrito, se dejaron escritas a sí mismo en el lenguaje, en el idioma, en la lengua de Jesús, el arameo. Abba, Eloi, Eloi, lama sabachthani, talita kumi y éfeta. Abba, papá, talita kumi. A ti te digo, levántate, como le dijo Jesús a la hija de Jairo. Y también Elí, Elí, lama sabachthani, que es la palabra que Jesús también pronuncia en la cruz. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y éfeta, que es ábrete.
Jesús quiere que se abra esa puerta para ti, para mí. ¿Cuál es la puerta que tú tienes tanto tiempo viendo cerrada en tu vida que no se abre? Escucha el éfeta de Cristo en este momento. Escúchalo dentro de tu corazón, el éfeta de Jesús, que quiere también que tus ojos se abran, que mis ojos se abran a la luz divina, que se abra la esperanza, que se abra la fe, que se abra el amor en un mundo tan convulsionado, lleno de tanta tecnología, lleno de tanto materialismo, de tanto lo corporal y tan vacío espiritual, tan gigante crecimiento en la ciencia, pero una enanez profunda en la espiritualidad. Hoy y ahora Jesús nos ha convocado para decirnos, efetá, a ti te digo, ábrete, ábrete a mi gracia, ábrete a la misericordia, ábrete al amor. No te abras solamente a prender un televisor por la mañana y llenarte de programas innecesarios. No te abras solamente a conectarte a un celular y empezar a chatear 1 hora, 2 horas, o entrarte a ver unos podcasts que hablan de la vida de fulano, que fulana se casó con fulano, que dejó el marido para casarse con fulana. No hay que abrirse a eso, hay que abrirse a la gracia de Dios, hay que abrirse a la fe, a la esperanza y el amor, porque de lo que habla la boca está lleno el corazón. Si nos llenamos de Dios, vamos a hablar de Dios. Y si nos llenamos de Dios, vamos a vivir según Dios. Y si vivimos según Dios, vivimos en Cristo. Y para el que vive en Cristo, aún la muerte se convierte en ganancia. Dice Pablo en Filipenses 1:21. Hermano y hermana, y en ese éfeta también hay una oración en el rito del bautismo, donde el sacerdote le toca el oído al niño bautizado con un dedo y el otro con otro dedo le toca los labios y dice efetá. Y es una oración de exorcismo para que esta criatura, ya no criatura, sino hijo de Dios a través del bautismo, ya no respire. Claro, sus pulmones van a respirar el oxígeno, pero su alma va a respirar el aliento de Dios, el aliento de vida. Dice que Jesús suspiró y dijo, ese suspiro del éfeta es el respiro de Dios en el bautizado. Así que mi querido hermano y hermana, a usted que es bautizada en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que somos bautizados, nuestros pulmones, nuestra tráquea, es el oxígeno, el aire que necesitamos de este mundo, pero nuestra alma respira el aliento de Dios, el aliento de vida eterna, el aliento que permanece y perdura para siempre en cada uno de nosotros. Al instante se le abrieron los oídos, le desapareció el defecto de la lengua y comenzó a hablar correctamente. Al instante, Jesús sana. Hay personas que dicen, no hermano, pero yo tengo tiempo orando para que se me sane este dolor y cada día está peor. Acuérdate que ese dolor puede ser la llave que abre la puerta del cielo. Ahora tu alma está sana, porque la sanidad, Jesús sana física, aquí lo dice la palabra, físicamente Él lo puede hacer, pero es un misterio de la vida. A veces hay enfermedades que nos acompañan por mucho tiempo, pero también puede ser la enfermedad que esté purificando, que esté sirviendo como crisol, no para crisolar el oro, sino para crisolar nuestra alma, para que se mantenga pura delante de la presencia de Dios. Esa es la sanidad. Todos queremos ser sanos. Todos queremos ser sanos. Me voy a poner de ejemplo porque ustedes ustedes pueden escribir acá, pero no estamos interactuando verbalmente. Yo tengo mucho tiempo sufriendo de la ciática. Y aunque se me trata médicamente, se me da terapia, en vez de ir mejorando, lo que siento es que va como retrocediendo. Pero eso no puede apartarnos de la gracia de Dios. A María, el anciano Simeón, le dice en el templo, a ti una espada te va a atravesar el alma. A María, a José le dicen que se levante de madrugada y que tome a la madre, a María y al niño y se vayan a Egipto porque Herodes la está buscando para matar. Pero eso no le quita a María de estar llena de la gracia de Dios. Y José, que es el santo del silencio. Entonces los conflictos de la vida, los desafíos de la vida, hermano, no lo podemos ver nosotros como una desgracia o como que Dios me ha olvidado. No. Es un misterio de la vida, pero hay que aferrarse a esa voluntad de Dios eterna. Al instante se le abrieron los oídos, le desapareció el defecto de la lengua y comenzó a hablar correctamente. Es la sanidad, hablar en el nombre de Jesús también. Hablamos correctamente cuando hablamos a través de la palabra de Dios. Porque la ira en el hombre es un defecto. La ira en Dios es una virtud. Cuando el hombre se aira, busca dañar, busca destruir, busca venganza. La ira de Dios es que la santidad de Dios no pacta con el pecado. Entonces la ira de Dios lo que hace es que transforma el alma del pecador. Si nosotros
le damos la libertad a Dios para que obre en nuestra vida. Jesús les mandó que no le dijeran a nadie, pero cuanto más insistía, tanto más ellos lo publicaban. A esto los escritores le llaman, los exégetas le llaman el secreto mesiánico. Imagínense, hermano, si desde el principio hubiesen dicho Jesús es aquello y todo, y va a resucitar muerto y va a hacer aquello. Ustedes saben que a la carne le encanta negociar. A la carne le encanta negociar en los placeres. A la carne, no estamos hablando de nuestro cuerpo, que es templo del Espíritu Santo de Dios, sino esa parte dañada por la concupiscencia, que es la inclinación a veces a obrar mal. A la carne le encanta, hermano, la comodidad. Entonces un Jesús que multiplica panes y peces, un Jesús que resucita muerto, ¿quién no lo quiere? Pero ¿y el Jesús de la cruz? No se puede rechazar al Jesús de la cruz. No se puede rechazar al Jesús de la cruz. Porque es desde la cruz que Jesús realiza la obra de redención perfecta y completa. Toda la obra de Jesús es completa y perfecta. Pero ¿qué es lo que acontece en la cruz? ¿Muerte? ¿Solamente muerte? No, esa dormición de Jesús en la cruz, ese dormirse, o a lo que nosotros le llamamos humanamente muerte, es lo que nos trae la resurrección al tercer día del sepulcro, por la gracia de Dios en Jesucristo. Y en la cruz, Dios, con la muerte de su Hijo Jesucristo, destruyó nuestra muerte eterna. Y en la resurrección, en el sepulcro, restauró nuestra vida. No se puede ser cristiano sin la cruz. De pronto, mi querido hermano y hermana, entre nosotros hay algunos que cuando llega a la cruz piensan que Jesús se fue. Piensan que Dios se alejó. Y no podemos conocer el camino de la cruz más que Cristo, porque Él nos dice, el que quiera seguirme, que renuncie a sí mismo, que tome la cruz de cada día y me siga. Jesús no nos está pidiendo que andemos por camino desconocido con la cruz. Tampoco nos está pidiendo que busquemos la cruz, pero sí nos dice que le sigamos a Él con la cruz de cada día. Porque puede aparecer una cruz, no, a veces de un tamaño, a veces de otra, pero pesan si la arrastramos. Pero si la abrazamos, cuando lo que se lleva de equipaje es el amor en el alma, ni la carga pesa ni el camino cansa. Por eso el equipaje de Cristo en la cruz es el amor. Y aunque se cae, se levanta. Porque quien lo levanta es el amor. Es el fruto del Padre y del Hijo, que es el Espíritu Santo. Y es el fruto que nos levanta a nosotros. Es el fruto que nos da la fuerza. Y aunque el camino del pretorio de Pilato al Gólgota es 1 kilómetro y algo, un hombre ya flagelado, un hombre ya desangrándose, el camino no le cansa. Porque la carga que lleva es el equipaje del amor por y para cada uno de nosotros. Meditemos, mi querido hermano y hermana, en lo que Dios nos está diciendo. Porque vivimos en un mundo muy egoísta, muy indiferente. La persona no se puede promover el dolor, pero a veces por evitar sufrir, hacemos sufrir mucho a los demás. Por evitar el sufrimiento, hacemos sufrir mucho al que nos acompaña. Y no se promueve el sufrimiento, pero puede llegar por nuestra naturaleza, pero dejemos que en ese sufrimiento obre en nosotros lo sobrenatural, que es la presencia de Dios. Jesús les mandó que no se lo dijeran a nadie, pero cuanto más insistían, tanto más ellos lo publicaban. Jesús a ellos les decía que no le dijeran a nadie todavía, porque no era el tiempo de Dios. Ahora a nosotros nos dice, vayan por todo el mundo y publiquen, anuncien, enseñen la buena nueva del Evangelio. Una pregunta, hermano, no la conteste. Para mí también. ¿Y por qué no publicamos el Evangelio? Porque hay que estarnos diciendo siempre que hay que compartir el mensaje. No estoy señalando. Y si señalo a alguien, mire el error que cometo. Miren, un dedo para la persona que señalo y miren para mí. 1, 2, 3, casi 4. Entonces no es señalar, es dejarnos guiar en el Espíritu para dar fruto de paz y de santidad. Dice la palabra en carta de Pablo a los Hebreos que a nadie le agrada que lo corrijan. A nadie le agrada la corrección. Pero el que guarda la corrección cosecha fruto de paz y de santidad. Entonces es un aconsejarnos de Dios. Si Jesús en aquel tiempo que caminaba físicamente le decía lo que él curaba, miren, no se lo digan, vete a tu familia, no se lo diga a nadie, como quien dice, espérate, que la fe no es un negocio.
Hay alguien que le dice a Jesús, para seguir, ya casi finalizamos, por lo que le dije al principio, que ahorita vamos a recalcar un poquito de eso. Hay alguien que se acerca a Jesús y le dice, Maestro, yo te seguiré a donde quiera que tú vayas, hasta con mi vida te voy a seguir. Contemplemos esa mirada de Jesús como nos mira a nosotros con amor, porque mira el corazón. Y le dice a este hombre, mira, las aves tienen sus nidos. Y la zorra, el zorro tiene su madriguera, pero el Hijo del Hombre no tiene ni dónde recostar la cabeza. Si uno medita esta palabra de Dios, Jesús miró el corazón de este hombre que está decidido a seguirle hasta con la vida, de labio, de boca. Jesús mira en este corazón a un hombre que de pronto quiere negociar con la fe, que siguiendo a Jesús no va a poder, no le va a golpear la marea alta, no va a haber tormenta, no se van a levantar temporales. Él ve a un Jesús de pronto multiplicando los panes y los peces, como decía el Espíritu Santo hace un momentito. Él miró a un Jesús caminando sobre las aguas. Él miró a un Jesús que llegó a la casa de la hija de Jairo y la resucitó. Él miró a un Jesús que iba camino con esa caravana de la vida y se encuentra con la viuda de Naín que trae su único hijo a enterrarlo y levanta a este muchacho del ataúd y se lo entrega a la madre. Él vio a un Jesús que levantó a un paralítico que tenía 38 años tendido al lado de una piscina. Él vio a un Jesús que le dio vista a un ciego de nacimiento. Él vio a un Jesús que sanó a 7 leprosos. Entonces no había visto al Jesús que lo iban a tomar prisionero en el Getsemaní, y desde ahí empieza su pasión. También nosotros, mi querido hermano y hermana, aunque vemos muchas veces a un Jesús en nuestra vida obrando en lo que nosotros queremos, no es lo mismo lo que se quiere a lo que Dios tiene preparado para nosotros. A veces el querer nuestro, o muchas veces el querer nuestro, está distanciado del proyecto de Dios. Dejemos que sea Él. Dejemos que sea Él que guíe nuestra vida. Hagamos nuestra parte, pero no le pongamos la mano al timón de nuestra vida encima de las manos de Jesús. Muy por el contrario, pongamos nuestra mano en el timón de nuestra vida y dejemos que las manos de Jesús se posen en nuestras manos de la vida, para que sea el Espíritu Santo a través de Jesús palabra que nos guíe en cada amanecer, en cada respirar, en cada pensar de la vida. Entonces Jesús le mandó que no lo dijeran a nadie, pero cuanto más insistía, tanto más ellos lo publicaban. Publiquemos el mensaje. Vamos a compartir. Y dice en el versículo 37 de 7 de Marcos, estaban fuera de sí y decían muy asombrados, todo lo ha hecho bien, hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Estaban muy asombrados. La monotonía y la rutina es enemiga de la fe y es enemiga del amor. Siempre dejémonos asombrar por Dios. Hay gente que se levanta y mira el sol, aquí estoy viendo por la ventana, y mira para afuera y mira, y no se asombra. No se asombra. Ve ese sol luminoso, o ve la nube oscura y al ratito está lloviendo y no se asombra. Asombrémonos de la maravilla del Señor. Y nuestra vida es la culmen de la maravilla de Dios. Tu vida es la culmen de la maravilla de Dios. Nos dio la capacidad de dejarnos amar por Él y responder a ese amor amándole. Y nos hizo inmortales. Nos creó a su imagen y semejanza. Nosotros somos la primicia de Dios. No, lo dice la palabra en la carta del apóstol Santiago, que es la que hemos estado meditando, reflexionando para la misa dominical en estos tiempos. El domingo pasado, que para nosotros en Dios es hoy, nos decía a sí mismo que somos primicia de Dios, que por la palabra de la verdad nos dio vida y nos hizo hijos suyos para que fuéramos como primicia de Él, flor de su creación. Así es, estaban fuera de sí, decían muy asombrados, todo lo ha hecho bien. Dejemos que Dios obre en nuestra vida, que en Jesús Él todo lo ha hecho bien. Lo que parecía ruina en la muerte se convirtió en triunfo de resurrección. Todo lo ha hecho bien. El cristiano nunca termina mal. ¿Te sientes mal? ¿Crees que tu vida está mal? Todavía no es el fin, porque nuestro final es eternidad y es en la gloria de Dios Padre. Esperemos en el Señor. Esperemos recibir en Dios todo lo que vale la pena. Esperemos misericordia y alegría eternas. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a culminar en nuestro tiempo este compartir de Dios con nosotros con esa oración de la generosidad. Yo escuché esta oración y la hice mía. Y yo le pido a Dios Padre Todopoderoso en el nombre de Jesús
por la intercesión de nuestra Madre María Santísima, que cada uno de nosotros que escuche esta oración también la haga suya. Es una manera de entregar a Él todo es de Él, nuestra vida es de Él. Y esa oración de la generosidad reza de esta manera y nos unimos en un mismo corazón, en un mismo espíritu, para conectarnos al corazón de Cristo y al Inmaculado Corazón de María que hoy celebramos. Hoy no hay coincidencia, en Dios no hay casualidad, ni hay casualidad, ni hay coincidencia. En el designio de Dios todo es diosidencia. Y hoy, en este domingo también, toca la diosidencia de que celebramos la natividad de nuestra Madre María. Al hágase en mí según tu palabra, recibimos ese domingo de nuestra vida, Dominicus, domingo, día del Señor. Entonces vamos también a pedirle a nuestra Madre María que interceda por cada uno de nosotros y nuestros familiares. Que ella, que fue la elegida de Dios y ella aceptó por iniciación propia esa elección de Dios para ser la Madre del Señor y Madre nuestra, que allá en esa cueva de Belén, esta Virgen con uno poquito trapo, pero con un corazón encendido de ternura y amor, preparó la cuna de Dios en aquella cajita donde comían los animales, y aquel lugar se revistió de gloria de Dios donde era una cueva. Que nuestros hogares también se revistan de la gloria de Dios por la presencia de María, no porque ella es Dios, sino porque es la elegida de Dios para prepararnos también esa cuna a nosotros y recostarnos en Cristo, recostarnos en Él. Que ese manto sagrado con el que ella cubría ese cuerpecito frágil de este niño Dios, qué imagen de amor tan profunda, del pesebre a la cruz, de la cruz al Calvario y del Calvario en cada Eucaristía al corazón de cada uno de nosotros. María arropa, cubre el cuerpecito frágil del niño Dios en aquella cueva de Belén. Pero también le pedimos a María Santísima que venga a cubrir con ese manto sagrado el hogar de cada uno de nosotros. Y decimos en esta oración desde nuestro corazón: toma, Señor, y recibe toda mi libertad, mi memoria, mi entendimiento y toda mi voluntad, todo mi haber y mi poseer. Tú me lo diste, Señor, a ti lo retorno. Todo es tuyo, disponlo todo a tu voluntad. Dame tu amor y tu gracia, que ésta me basta. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mis queridos hermanos y hermanas, ya en unos momentitos estamos saliendo, como le decíamos, a la asamblea de la diócesis de Brooklyn y Queens. Se lleva a cabo cada segundo domingo del mes en Santo Sacramento, en Brooklyn. Si quieres dejar tus peticiones aquí, pero también vamos a tratar, porque nos debemos a Dios a través de ustedes, en el rinconcito de bendiciones, una espiritual, vamos a tratar que en el momento del mensaje, de la palabra, también estar conectado en un mismo espíritu. Seamos promotores, mi querido hermano y hermana del reino de Dios. Nosotros somos embajadores de Cristo. Voy a pedir disculpas por la insistencia, pero al mismo tiempo no debo de disculparme porque Dios lo pone en mi corazón. Vamos a compartir. Si usted está ahí, hermano y hermana, usted y yo estamos compartiendo palabra de Dios. Así que no se desconecte nadie sin compartir este mensaje. Nosotros estamos llamados a sembrar la semilla. Dios es el que la hace crecer. Que tenga un santo y bendecido día en la paz del Señor para ti y todos los tuyos. Nada te turbe, nada te espante. Todo se pasa, pero de tu corazón y de mi corazón Dios no se muda. La paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falta. Solo Dios basta. Paz y bien.